Bueno, buenas noches, doctores. Vamos a comenzar hoy día con los síndromes vasculíticos en base a medicina interna de Harrison y algunas guías internacionales del Colegio Americano de Reumatología y de la parte europea. ¿Qué es una vasculitis? Si nosotros solamente nos fijamos o nos vemos vascu, o sea, vasc es vasos sanguíneos, todos están de acuerdo, ¿no? Acá vamos a ver, vas es vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Itis es inflamación, básicamente. Entonces es una inflamación de los vasos sanguíneos, de manera simplista. Estos, esta inflamación de estos vasos sanguíneos pueden afectarse las arterias, pueden afectarse las arterias de mediano calibre, pueden afectarse las arterias de pequeño calibre, es decir, las arteriolas, los capilares y las vénulas, y también pueden afectarse algunas venas, pero lo que más afecta son las arterias. Esta inflamación de estos vasos sanguíneos pueden ser de origen primario o de origen secundario, es decir, por ejemplo, la hepatitis B con la poliarteritis nodosa, hay mucha correlación. Entonces, cuando se inflaman los vasos sanguíneos, puede haber muchas manifestaciones, desde el sistema nervioso central, puede haber afectación de pulmones, vía aérea respiratoria superior, inferior, corazón, abdomen, riñones, ni qué decir, extremidades inferiores, nervios periféricos. Dependiendo en qué zona esté afectada la vasculitis, en qué órgano está, nos va a dar la manifestación clínica. Entonces yo les sugiero, doctores, que ustedes propios mismos, ustedes ya, y la evidencia ha demostrado que cuando uno hace su resumen propio, el cerebro recuerda más, ¿no? Puede ser que yo les envíe mapas mentales, banco de preguntas, resúmenes. Si solo leen, la probabilidad que se quede en el cerebro es muy bajo. Pero lo ideal ustedes, la recomendación que les pudiera hacer, ya con tantos años con estos temas, primero, clasifiquen acá la enfermedad, ¿ok? En una columna va la enfermedad. La otra columna, la etiología. La otra columna, fisiopatología. La otra columna, el diagnóstico, cómo se realiza. Aquí en fisiopatología van a dejar muchos espacios. Un buen espacio porque hay muchas cositas que anotar. Y acá el tratamiento, y digamos acá algún tip para recordar esa enfermedad. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora la enfermedad de Wegener. Ustedes pondrán la etiología, es multifactorial, la fisiopatología está asociada a vasculitis por ANCA, el diagnóstico es clínico con laboratorio, ahí ponen laboratorio, cuál es el tratamiento de elección, aquí glucocorticoides, inmunosupresores, etcétera. Y el tip, digamos aquí, va a atacar más vía respiratoria superior, vía respiratoria superior. ¿Perdón? A ver, vamos a sacar un ratito. Ya. Entonces, ahora, a este esquema, que es su resumen que van a realizar, traten siempre de anotar. Hay otro. Ya. Entonces, a este resumen que ustedes van a realizar o están realizando, traten de introducir siempre imágenes. ¿Ok? Unos dibujitos de colores con varios bolígrafos de colores les va a ayudar mucho. ¿Ok? Para las personas que nos cuesta entender, que necesitamos sí o sí entender, hacernos dibujos para poder tener conocimiento. Es una gran recomendación, ¿vale? Ahora, estos síndromes vasculíticos les iba a decir que es primario, que puede ser secundario. Cada uno de estos vasculitis, de todos estos, Wegener, Churg-Strauss, polangitis granulomatosa y otros, tienen que entrar en su resumen, ¿vale? Y la secundaria, vamos a ver la más frecuente, por ejemplo, inducida por fármacos, por virus de la hepatitis C, por virus de la hepatitis B y otras. Cada uno de estos vamos a correlacionar con algo. Por ejemplo, vamos acá a recordar cuál es el medicamento mayor afectado que produce o que
Claro, te produce vasculitis. La hepatitis C, ¿con qué tipo de vasculitis se correlaciona? Por ejemplo, pondremos ahí poliarteritis nodosa o la vasculitis crioglobulinémica mixta, etcétera. ¿Ok? Ahora, para que llegue esta inflamación, se lo tiene que clasificar en base a qué vasos están afectados. En los exámenes de la residencia en Bolivia y en casi todo el mundo, preguntan qué vasculitis hay de grandes vasos, qué vasculitis de vasos medianos, qué vasculitis de vasos pequeños. Y en vasos pequeños se clasifican vasculitis asociadas a ANCA y vasculitis asociadas a no ANCA. Y los vasos variables. Esto casi siempre suelen preguntar, ya sea con caso clínico o pregunta opcional. Entonces, esta imagen, en su resumen, lo pueden dibujar. ¿Cuáles son las dos grandes vasculitis de grandes vasos? Son dos. Otra vez, maldita sea. Peor que en el kinder, ¿no? Ya. Entonces, las dos vasculitis de grandes vasos es la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Acá, por ejemplo, en mi caso, yo podría hacerme un memo técnico. TG, Takayasu y arteritis de células gigantes. Triglicérido, algo así, ¿no? Como una abreviación de vasculitis. De vasculitis de vasos medianos tenemos la poliarteritis nodosa Kawasaki. Entonces aquí me pondría otro cuadradito, la P y el Kawasaki, vasos medianos. Hasta ahí este memotécnico me puede ayudar a memorizar. Ahora, las vasculitis de pequeños vasos vamos a tener ANCAs asociados y no ANCAs asociados. Por ejemplo, las vasculitis ANCA son estas tres asociados: la polangitis granulomatosa eosinofílica, la polangitis con granulomatosis y la polangitis microscópica. Estos tres son vasculitis ANCA positivos. Luego tenemos otras vasculitis que no son ANCA positivos, como relacionadas con la IgA, la crioglobulinemia y otro tipo de vasculitis. ¿Ok? Entonces, esta clasificación, por favor, vuelvo a repetirles, es potencialmente preguntable. Ahora, este es el resumen. Miren, en su tabla, en el cuadro que ustedes están realizando es mucho más completo. Van a ir complementando. Esto es como un resumen de toda la clase. Estas son las dos vasculitis de grandes vasos: las vasculitis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Como atacan grandes vasos, por eso se las denomina arteritis, porque afectan las arterias. Esta vasculitis, el primero ya lo vimos en neurología. La arteritis de células gigantes, de Horton y otros nombres. Esta es frecuentemente en mayores de 50 años, en adultos mayores, primero. Entonces, un caso clínico en reuma tiene que tener esto. Si es un joven niño de 10 años, etcétera, ojo, no va a cuadrar tanto. El motivo de consulta va a ser cefalea, ¿no? Ahí anoten en su manifestación clínica, cefalea. Esa es la manifestación. Más claudicación, pueden poner ahí en su resumen, claudicación mandibular, dolor mandibular, dolor en la región de la arteria temporal, etcétera. Pueden poner allí en el cuadradito de manifestaciones clínicas acá, ¿no? Manifestaciones clínicas. Ahora, ¿cuál es la complicación grave? La complicación grave, aquí en su resumen, van a poner en el tip acá, en arteritis, la ceguera, la complicación grave. ¿Por qué? La fisiopatología es como está afectada la arteria, una de las ramas, la arteria oftálmica, que va a ir a irrigar a la retina, y si se obstruye, ¿por qué? Un vaso sanguíneo cuando se inflama, hay vasculitis, se inflama, disminuye el lumen del flujo sanguíneo. Este lumen disminuye. Al disminuir el flujo sanguíneo, el órgano distal va a estar afectado. En este caso va a ser la ceguera. La manifestación clínica es el dolor de cabeza. Recuerden, en arteritis es el dolor de cabeza.
en la región de la arteria temporal. Está asociada a claudicación mandibular y puede estar asociada claramente a polimialgia reumática. Recuerden, polimialgia reumática. Entonces, la etiología no la tenemos tan clara. Ahí lo pueden poner en vacío. La fisiopatología es inflamación del vaso sanguíneo de la arteria temporal. Nosotros pedimos laboratorios y en laboratorio lo más destacable, lo que nos va a ayudar a buscar este diagnóstico es el BES, el aumento de la velocidad de eritrosedimentación. ¿Cuánto? Esto va a variar dependiendo los libros, pero casi siempre va a estar mayor o igual a 50 milímetros por hora, mayor de 60, algunos casos es de 70, etcétera. Pero este es el dato, este es el tipo para arteritis de células gigantes. Los autoanticuerpos son negativos y si nosotros solicitamos un ecodoppler de la arteria afectada, la arteria temporal, ahí vamos a completar este cuadro, vamos a encontrar el signo del halo por la inflamación. Y el diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico es la biopsia de la arteria temporal. Si nosotros encontramos esta biopsia, vamos a ver la formación de granulomas. ¿Cuál es el tratamiento? Glucocorticoides a dosis altas, prednisona 1 miligramo en kilogramo de peso o más. ¿Ok? Listo, ese es el resumen. ¿Ok? Ya van armando su resumen. La arteritis de Takayasu afecta a mujeres asiáticas menos de 40 años. Se supone que en Bolivia no deberían de preguntarnos esto porque no es una enfermedad prevalente y aparte es de Asia, ¿ok? Ahora, si algún quiere preguntarnos de Takayasu, pues es básicamente para aplazarlos, porque no tuviera ningún criterio, ningún argumento académico, didáctico en Bolivia para preguntarnos. Pero vamos a repasar que afecta a mujeres asiáticas menos de 40 años. La manifestación clínica es una disparidad en la presión arterial entre los brazos, porque está afectado sobre todo la arteria subclavia o la aorta abdominal. Entonces el paciente puede llegar a datos de insuficiencia cardíaca. En laboratorio, más que laboratorios anticuerpos, aquí lo que nos va a ayudar es la angiografía por resonancia o tomografía. Angiografía, eso nos va a ayudar, porque esta angiografía nos va a ayudar a detectar la estenosis luminal, de qué vaso está afectado. Y obviamente eso se debería biopsiar y nosotros encontrar inflamación de granulomas. Aquí no es suficiente solo glucocorticoides, necesitamos algún otro inmunosupresor como la cetoprina o terapias biológicas como el infliximab y otros. Listo. Ese es el resumen de los resúmenes. La enfermedad, la vasculitis de vasos medianos, tenemos a Kawasaki y a la poliarteritis nodosa. El Kawasaki ocurre en pediatría, doctores. Pediatría, ¿ya? Esto deberían preguntarnos en pediatría. ¿Cómo viene? Es un caso clínico, un niño o niña menos de 5 años que viene por crash. ¿Qué es crash? El paciente tiene conjuntivitis, tiene rash, tiene adenopatías, tiene lengua en fresa, cambios en las manos y en los pies y el paciente puede tener una fiebre así con temperaturas muy altas y eso nos hace sospechar. Y el estudio que le vamos a solicitar es una ecocardiografía. Su resumen anoten por favor. Ecocardiografía, donde nosotros vamos a encontrar aneurismas de las arterias coronarias, ya sea en la DA, en la coronaria derecha, en la circunfleja y otros. Y el tratamiento, como es un problema isquémico que puede infartarse el niño, ¿ok? Por ejemplo, ahí les pueden preguntar, nosotros sabemos que en el adulto la causa del síndrome coronario agudo es la aterosclerosis. En los niños, algunas otras causas está la enfermedad de Kawasaki. Por eso se da el tratamiento antiagregantes plaquetarios más inmunoglobulina. Acá no se da corticoides, ojo doctores. Aquí es inmunoglobulina. Por eso el resumen que se están haciendo, que están realizando, les va a ayudar mucho. La poliarteritis nodosa. Lo primero, miren, varias arterias. Nodosa, esta nodosa viene porque comienzan a formarse pseudoaneurismas. Pseudo
aneurismas, es decir, dilataciones de los vasos sanguíneos. ¿En dónde? En el abdomen, y dentro del abdomen el órgano más afectado es el riñón. Ese es el tip, la clave que les puedo dar. Para cada de estas vasculitis, ustedes tienen que agarrarse, sujetarse de algo, ya sea un estudio o laboratorio. Entonces aquí les estoy dando, ¿no? Es un pseudoaneurisma. ¿Cómo voy a diagnosticar este pseudoaneurisma? Con arteriografía, que vamos a completar. Arteriografía. ¿De dónde estoy sospechando? Del abdomen o de las arterias renales. Bueno, por eso, como afecta el abdomen, ¿qué voy a buscar yo? Dolor abdominal, muscular o articular. Estos pseudoaneurismas pueden afectar el riñón y llevar a insuficiencia renal. Cuando el riñón se afecta, puede llegar al paciente con crisis hipertensivas, hipertensión arterial. Puede afectar la parte neurológica y la poliarteritis nodosa, a comparación de las otras, respeta los pulmones. Bueno, ahora, también esta poliarteritis nodosa está asociado a un virus, al virus de la hepatitis B y al virus de la hepatitis C. Entonces, cuando nosotros vemos vasculitis secundarias, ya sea asociada al virus de la hepatitis C o al virus de la hepatitis B, lo primero que ustedes tienen que asociar es la poliarteritis nodosa, PAN se abrevia, poliarteritis nodosa, ¿ok? Ahí los tips que les voy dando para vasculitis. A mí la verdad me costaba aprender cuando yo igual estudiaba para la RECI las vasculitis. Entonces para cada enfermedad me agarraba de algún otro diagnóstico laboratorio para poder recordar. Es ANCA negativo y el tratamiento es con glucocorticoides más inmunosupresor, en este caso ciclofosfamida. ¿Ok? Bueno, de todas las vasculitis que hemos visto, bueno, de todas las vasculitis que hemos mencionado, tanto primarias y secundarias, las más preguntadas a nivel mundial es esta, Wegener, Churg-Strauss. Estas son las más dos preguntadas. En los exámenes de la RECI casi siempre está. Si van a preguntar vasculitis, una de estas dos siempre entra. Entonces, ¿qué tip nosotros vamos a ver? Esta enfermedad Wegener actualmente se denomina polyangiitis granulomatosa. ¿Por qué se denomina granulomatosa? Porque cuando hacemos la biopsia del vaso sanguíneo, ahí tenemos la túnica íntima, la túnica media, en la biopsia vamos a encontrar granulomas. Y alguien se preguntará, ¿qué son estos granulomas? Es infiltración de linfocitos y varias matrices extracelular de colágeno que están formando estos granulomas. ¿En quiénes se presentan? Sobre todo adultos entre 40 y los 60 años. Los varones son los más afectados en este caso. Ahora, en la clínica, casi las tres tienen la misma presentación, pero ¿qué nos vamos a nosotros? Vamos a dibujar en el resumen. Básicamente afecta la vía aérea superior, principalmente, la vía aérea superior. Todo lo que te puedas imaginar, sinusitis, deformidad nasal, encilla de montar, otitis media, mastoiditis, estenosis traqueal, ¿ok? Y en pulmón, eso es clave, de otro color, anoten tu resumen de otro color, en pulmón vamos a encontrar cavitaciones. Así, voy a dibujar cavitaciones, vamos a encontrar en pulmones. O en algunos textos se llaman como nódulos, también dependiendo del diámetro, ¿no ve? Varios nódulos. Entonces, si yo sé que afecta sinusitis, ¿no? Perforación, deformidad de la tabique nasal, voy a solicitar una tomografía de senos paranasales. Voy a solicitar una tomografía de alta resolución, TACAR, de pulmones. Voy a solicitar una espirometría. ¿Ok? Muy bien. Dentro de los laboratorios, lo más destacable es que estas tres vasculitis son ANCA positivos. Entonces, aquí tenemos el famoso ANCA de W. ¿Ok? ANCA 3, ANCA W, ANCA de Wegener. Entonces, la diana va a ser proteinasa 3.
¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es con clínica, tomografía sospechosa de nódulos o vía aérea respiratoria superior, con fibrobroncoscopía, viendo si tiene lesiones y la biopsia sobre todo. Este nos va a ayudar mucho. En la biopsia tenemos que demostrar que realmente hay granulomas. Bueno, puede afectar el riñón, etc. Ese del pulmón, allí van a lo primero pensar en Wegener cuando tengamos un caso clínico. El tratamiento es glucocorticoides más inmunosupresores como la ciclofosfamida o rituximab. Bueno, muy bien. Ahora, para la granulomatosis eosinofílica, la vamos a hacer de color lila. Permítame un ratito, por favor. Ahora sí. Para la granulomatosis eosinofílica, su nombre mismo lo dice, eosinofílica. Probablemente la pregunta no nos pongan los niveles de eosinófilos. Aquí el paciente sí o sí tiene que tener asma. Un asma de difícil manejo, de difícil control, el manejo del asma. Y en ese caso se sospecha la granulomatosis eosinofílica. Entonces, el paciente puede tener sinusitis, puede tener nódulos no dolorosos, puede realizar polineuropatías periféricas y afectación gastrointestinal. A mí esto no me va a ayudar mucho. Lo primero es el asma alérgica, eso me va a guiar. Como es una vasculitis ANCA asociada, la diana va a estar la mieloperoxidasa. Tiene que tener eosinofilia, aumento de la inmunoglobulina tipo E,
buscar lesiones nodulares, nódulos, biopsiarlos y ver si esos tienen eosinofilia tisular y granulomas necrotizantes. Con eso hacemos el diagnóstico. Y el tratamiento es glucocorticoides más inmunosupresores y rituximab también. Otra es la polengitis microscópica. Esta, a diferencia de las otras dos, la polengitis microscópica afecta más los riñones. Entonces, en su dibujo tienen que dibujar, bueno, ahí los dos riñones. ¿Qué tipo de lesión renal hacen? Glomerulonefritis pausoinmune, es decir, que puede manifestarse con un síndrome nefrítico. Esta es la respuesta. Recuerden, si el riñón se afecta, casi siempre genera hipertensión arterial. Por eso el paciente puede tener hipertensión, púrpura y otras manifestaciones. Lo que yo me voy a sujetar para mí, para ustedes, es que la poliangitis microscópica afecta al riñón. Y dentro de los ANCAS, la diana va a ser la mieloperoxidasa, al igual que Churg-Strauss. Y en esta no forma granulomas. La gran diferencia con estas dos. Por eso son polangitis granulomatosas, la Wegener y el Churg-Strauss. Mientras la polangitis microscópica o PAM no forma granulomas. Y el tratamiento son similares, como ustedes verán en las tres. ¿Ok? Es como si estuviéramos haciendo un resumen, ¿no? Como en el curso intensivo de fin de año, básicamente vamos a ver cuadros, comparar y vernos los tips para cada uno. Ahora, las vasculitis de vasos pequeños, no ANCAS, son varias. Tenemos a la vasculitis por IgA. Esto es más frecuente en los niños en la parte pediátrica. Ya tenemos dos en parte pediatría. Una acá, Kawasaki, y otra que es vasculitis por IgA. ¿Cómo llegan los pacientes o la mamá le trae a la clínica al pediatra? Porque en sus piecitos, en sus extremidades inferiores, le sale una púrpura, que es la famosa púrpura palpable. Y puede presentar dolor abdominal, puede tener. En algunos casos, tiene un antecedente de que tuvo una enfermedad respiratoria alta o un cuadro diarreico. Eso nos hace sospechar. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Un aumento de inmunoglobulina tipo A y vasculitis leucocitoclástica. El tratamiento que hace acá no se hace mucho, es un tratamiento un tratamiento sintomático, ¿no? Si le duele el abdomen, un antiespasmódico, ¿vale? Y la púrpura va a ir desapareciendo con los días. Cuando en casos graves no responden, empeoran, ahí recién está indicado los glucocorticoides, ¿ok? La crioglobulinemia, esta ya la hemos visto en hepatitis C. Recuerden, hepatitis del virus C, les decía, ¿no? C de crioglobulinemia mixta. Entonces, esta está asociada al virus de la hepatitis C y también lo que mayormente afecta son los riñones, los riñones. Y en algunos casos, la parte del sistema tegumentario. Entonces, acá el tratamiento va a ir contra la hepatitis C, ver si está activa y también con glucocorticoides más rituximab o ciclofosfamida. Para vasculitis cutánea de pequeños vasos, la mayor parte son idiopáticas, no sabemos las causas. Es un tipo de vasculitis leucocitoclástica y el manejo dependiendo qué es lo que le ha producido a esta inflamación en vasos sanguíneos. Behçet ya es una vasculitis muy rara, ¿no? Esto es frecuente en Turquía, Japón, y acá en los casos clínicos van a venir los pacientes con úlceras orales o genitales, que tampoco deberían de preguntarnos. Este es el tip que nos ayuda a encontrar. Y el tratamiento es glucocorticoides más otros agentes inmunosupresores. Y acá en Behçet es la prueba de la patergia positiva. Y ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se refleja esta prueba y qué significa el término patergia. El Cogan, ya esto es más a nivel ocular. Cuando ustedes escuchen Cogan, queratitis intersticial, uveitis, epiescleritis, pérdidas auditivas, aortitis pueden haber. Tratamiento del diagnóstico es clínico. No tenemos aquí ningún laboratorio que nos apoye para el diagnóstico y es glucocorticoides. Básicamente esto es para el oftalmólogo,
Bueno, ese es el resumen, doctores, en cuanto a vasculitis. Bueno, ese es el resumen. Ahora, de cada uno de estos vamos a ir profundizando. De cada uno de estos. La formación de las vasculitis, ¿por qué se inflaman los vasos sanguíneos? Vamos a tener tres mecanismos. Tres mecanismos vamos a tener de vasculitis. ¿Por qué se inflaman? Una es por la formación de complejos inmunitarios, lo que hemos visto en AR, en lupus, es decir, antígeno y anticuerpo. Eso es un complejo inmunitario. Normalmente nosotros cuando el cuerpo identifica un antígeno, el anticuerpo se lo va a atrapar, ¿no es cierto? Se lo atrapa. ¿Y quién se lo fagocita? ¿Quién barre? ¿Quién limpia este complejo inmunitario? Los macrófagos, ¿no? Si el macrófago viene, se lo fagocita. Pero cuando el macrófago no puede fagocitarlo, el sistema de complemento está normal o hay muchos complejos inmunitarios, estos se depositan en los vasos sanguíneos y los linfocitos T atacan a estos complejos inmunitarios. Entonces se forman vasculitis. ¿Cuáles son los más representantes? Vasculitis por IgA, vasculitis lúpica, lo que vimos ayer, la enfermedad del suero, la vasculitis crioglobulinémica por virus de la hepatitis C, la hepatitis B. Esos son los ejemplos más representantes. Para el examen, ustedes van a contestar sobre todo las vasculitis por IgA, ¿ok? La más frecuente. Ahora, hay otro mecanismo es las vasculitis por ANCAS. ¿Qué significa ANCA? Anticuerpo contra, a ver un ratito, vamos a poner ANCAS, que son anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Entonces, si nosotros nos hacemos un dibujo, ahí tenemos un neutrófilo. Ustedes saben que su núcleo es tetralobulado. Vamos a dibujar con 3 lobulaciones un núcleo ahí. Entonces, los anticuerpos van a comenzar a atacar al núcleo. Acá, al núcleo. Por eso son anticuerpos antinucleares contra el neutrófilo, contra el citoplasma del neutrófilo. Y esta hay inmunofluorescencia por varias presentaciones, ¿verdad? De distribución citoplasmática y otras. Estos ANCAs son 3: Wegener, Churg-Strauss y la polangitis microscópica. Estos no se pueden olvidar. Estos son vasculitis ANCA positivos. Y las otras es directamente inflamación por los linfocitos T y formación de granulomas. A las arteritis de células gigantes, Takayasu, en sus dos mayores representantes. ¿Ok? Entonces, 3 mecanismos para el daño vascular: formación de inmunos complejos, ANCAS y respuestas patógenas de linfocitos T y formación de granulomas. 3 mecanismos de inflamación. ¿Ok? Ahora, estos complejos inmunitarios es el más frecuente, incluso es el primer mecanismo identificado para generar inflamación. Ustedes saben que el complejo inmunitario está formado por antígenos y estos anticuerpos. Por ejemplo, un antígeno representativo es el virus de la hepatitis B. Sabemos que el virus de la hepatitis B está asociado a la poliarteritis nodosa. Por ejemplo, otro antígeno es el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C está asociado a vasculitis crioglobulinémica. ¿Ok? Vasculitis crioglobulinémica. Bueno, el otro es la formación de ANCAS. ¿Cuáles son las 3 vasculitis, doctores, que están asociadas a ANCAS? Pueden activar su micrófono. ¿Cuáles serán? Granulomatosis con De poliangitis, Churg-Strauss Churg-Strauss. por la gente. Granulomatosis Wegener. Excelente, doctores. Esas 3. Bueno, entonces miren acá, por ejemplo, en este esquema, cómo tenemos los ANCAS. Una de distribución citoplasmática. Miren, esto es el núcleo. Este es el núcleo. Vamos a imaginarlo, ¿ok? Este es el citoplasma. Estos ANCAS
van a estar contra el citoplasma y otras perinuclear. Ahora veamos los dianas. El ANCA-C, su diana va a ser la proteinasa 3. Va a ir contra la proteinasa 3. El ANCA-P, que tiene distribución perinuclear alrededor del núcleo, va a ir contra la mieloperoxidasa. ¿Ok? Cuando va a ir contra el ANCA-C, contra la proteinasa 3, esto está presente en la mayor parte de los casos en la vasculitis por Wegener, ¿ok? Vasculitis Wegener. Y contra la mieloperoxidasa vamos a tener 3. Miren, aquí vamos a mieloperoxidasa. ¿Cuáles son las dos vasculitis? Que la diana es la mieloperoxidasa. ¿Cuáles son? Church-Strauss y por ejemplo. Eso, muy bien, doctores. Miren, por eso el primer resumen es clave. Miren, acá, mieloperoxidasa, ¿qué? Mieloperoxidasa, Church-Strauss y mieloperoxidasa, polangitis microscópica. La única contra la proteinasa 3 es Wegener. Esa no se pueden confundir. Entonces, acá vamos a completar este cuadro. Contra la mieloperoxidasa está Church-Strauss y la polangitis microscópica. ¿Ok? Porque aquí dice no específica, ¿no ve? No específica encontrada en otras enfermedades. Aquí vamos a complementar este cuadro. Listo. Con eso ya están dominando vasculitis ANCA positivos. Los ANCAs, los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, habíamos visto, ¿no? El ANCA-C va contra la proteinasa 3 y esto es para Wegener. El ANCA-P de distribución perinuclear contra la mieloperoxidasa en polangitis microscópica y Church-Strauss, lo que ustedes han comentado. Muy bien, doctores. ¿Qué más acá vamos a tener? La respuesta T linfocitaria. La respuesta T linfocitaria es básicamente cuando se activan los linfocitos T y van a comenzar a liberar varias sustancias proinflamatorias, las que ustedes dominan siempre, ¿no? La interleucina 1, la interleucina 6, el factor necrosis tumoral alfa y todas las sustancias proinflamatorias que van a estimular la formación de granulomas. Miren, este es el granuloma. Infiltrado linfoplasmocitario, matriz extracelular, que nosotros esto tenemos que demostrar cuando es una vasculitis granulomatosa, ¿ok? Muy bien, doctores, repasemos entonces. ¿Cuáles son los 3 mecanismos de formación de vasculitis? ¿Cuál es el primero? Formación de Formación de inmunocomplejo. complejo. Eso, muy bien, formación de inmunocomplejos. El segundo, vasculitis por ANCAS. Exacto. Muy bien. Y el tercero, La respuesta linfocitaria, doctor. Respuesta. eso, una respuesta linfocitaria. El linfocito va directo al vaso sanguíneo. Perfecto. Muy bien. Ejemplos ahora vamos a dar de vasculitis por estos mecanismos fisiopatológicos. El primero, por la formación de inmunocomplejos. Dos vasculitis. Dos ejemplos de vasculitis que se forman por complejos inmunitarios. ¿Cuáles serían? Vasculitis por IgA y vasculitis lipídica. Eso, muy bien, doctorita. ¿Cuáles son las 3 vasculitis por ANCAS? ¿Cuáles son? Wegener, Church-Strauss y la granulomatosis. Eso, muy bien. Wegener, Church-Strauss y la polangitis microscópica. Perfecto. Muy bien, después las otras, las linfocitas depositarias y todas las demás, ¿no? Como la arteritis de los gigantes y demás. Muy bien. Ahora, ¿cómo viene el paciente? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la consulta, en la emergencia, etc., lo primero que vamos a pensar vasculitis no lo va a ser. Va a ser un diagnóstico, ¿no? Que necesitamos estudios. Un perfil reumatológico no lo vamos a hacer en urgencia, ¿no? Nos va a dar ciertos tipos. Entonces, ¿cómo llega un paciente con vasculitis? Lo primero que nosotros podemos ver es una púrpura palpable, ¿no? El paciente viene con unas manchas rojas en los pies, en las manos, viene con cefalea, viene con neumonía, ¿no? Lo primero que pensamos es eso. O el paciente dice, estoy orinando sangre, doctor. Sinusitis crónica, o el paciente tiene alteración en la sensibilidad, en la parte motora, tiene infiltrados o hay glomerulopatías. Recién pedimos los exámenes complementarios dependiendo qué esté alterado. Por ejemplo, si el paciente viene con cefalea y estoy sospechando o estamos sospechando
una arteritis de la temporal, le pediré un ecodoppler. Si el paciente tiene neumonía y no resuelve con antibióticos y veo nódulos y sospecho vasculitis por Wegener, entonces solicitaría una biopsia. Esta biopsia antes en nuestro medio era bien difícil obtener. Ahora ya hay neumólogos que tienen formación en neumología intervencionista y con fibrobroncoscopía ingresan y toman la biopsia. Ahora, si es una lesión nodular periférica, ya hay imagenólogos en nuestro medio con alta especialidad en intervención, pueden tomar muestra de estas nodulaciones periféricas. Entonces obtengo la muestra y llevo la biopsia. Entonces, dependiendo, ¿no? ¿Qué está alterado recién? Pero casi siempre vamos a necesitar biopsia para demostrar si hay granulomas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, miren este algoritmo. A ver, vamos a opinar. Vamos a opinar. ¿Cómo han hecho los de Harrison acá? El paciente inicial dice que viene con sospecha de vasculitis. Ah, ya. Puede ser con cefalea, puede ser con neumonía de difícil resolución o está orinando sangre, ¿ok? O viene con sinusitis crónica, sospecho vasculitis. Entonces, miren, hallazgos clínicos, estudios de laboratorio, biopsia y angiograma, por ejemplo, en poliarteritis, dependiendo qué puedo sospechar. Busco el agente nocivo, ¿ok? Hepatitis B, hepatitis C, dos grandes que en vasculitis están. Y si veo si es una vasculitis específica como Wegener, etcétera, trato al paciente. Y si no, busco otros exámenes complementarios para llegar al diagnóstico. El tratamiento. Muchos de estos pacientes van a necesitar glucocorticoides, van a necesitar inmunosupresores como la ciclofosfamida, metrotexate, aciatoprina y rituximab. En glucocorticoides, esto para todos los que van a hacer medicina interna en reuma y otros, el tema de farmacología de Robbins u otros, deben de recordar todos los efectos adversos. Los glucocorticoides están asociados a osteoporosis, catarata. Esto es más tema de farmacología, ¿ok? La ciclofosfamida. Por ejemplo, ayer había una pregunta que la mayoría no contestaron. ¿Cuál es el efecto adverso de la ciclofosfamida? Es la cistitis hemorrágica, carcinoma vesical. Ciclofosfamida, cistitis. ¿Ok? Entonces eso. Del metrotexate, recuerden, es la supresión de la médula ósea, anemias y por eso va acompañado del ácido fólico. La cetioprina, recuerden, supresión de la médula ósea y aumento de las infecciones. En rituximab, leucoencefalopatía multifocal progresiva y las reacciones por venoclisis. Esos son los principales efectos adversos. Eso es lo que no me gusta un poquito de Harrison porque le da un tratamiento como si fuera para todos, ¿no? Pero bueno, nos estamos guiando en base al Harrison para el examen de la RESI, ¿no? Porque si fuera un tema de actualización, yo tendría que mostrarles un poco de guías, casos clínicos, la guía americana, etcétera, pues sería como unas 4 horas de clases, ¿no? Primera hora atentos y las 3 horas no atentos. Muy bien. Ahora sí, doctores, 20 segundos por cada pregunta para retroalimentar lo avanzado.
Esta pregunta, yo le hubiera puesto el inciso C, la poliarteritis nodosa es B. Ahora, si fuera crioglobulinemia, ahí sí, ¿no? Virus de la hepatitis C. Entonces, los que han contestado el inciso C está bien. Y la respuesta yo le daría con un inciso C, el virus de la hepatitis B a la poliarteritis nodosa, no tanto el virus de la hepatitis C. La hepatitis C es crioglobulinemia. Muy bien, doctores. Ahora vamos a ver el Wegener como tal, vamos a profundizar. El Wegener es una enfermedad granulomatosa, es una inflamación de vasos sanguíneos con granulomas. Sobre todo afecta la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Acá podemos tener sinusitis frontal, sinusitis maxilar, etmoidal, podemos tener perforación del tabique, podemos tener encilla de montar, podemos tener estenosis traqueal, pulmones, formación de nódulos. Entonces, básicamente ahí se presenta la inflamación. Estos van a estar, la incidencia y prevalencia son bajas. Por ejemplo, hay 3 casos por cada 100.000 personas de Wegener. Yo he visto un par de casos, tanto en medicina interna, en neumología y en terapia intensiva. Esto se ve frecuentemente. Miren, esta es una tomografía, este es del libro de Harrison en un paciente con Wegener. Miren, como si fuera cavitaciones, ¿verdad? Cavitaciones, nódulos, hay cavitaciones. Alguien pudiera decir, esto es neumonía por hongos u otro tipo, totalmente de acuerdo. Primero descartar la parte infecciosa. Entonces, ¿cómo tomaríamos biopsia a esta tomografía? Por fibrobroncoscopía va a ser difícil, de mucho riesgo de perforar pulmón. Entonces, lo ideal, por ejemplo, a este es por vía periférica, ¿no? Guiado por tomografía. Un imagenólogo intervencionista capísimo puede tomar la biopsia acá y llevar a patología. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Esta imagen también es del libro de Harrison, donde básicamente se observa un borde serpiginoso con varios histiocitos, claramente se nota allí, y células gigantes, con una zona de necrosis en la parte central. Entonces se identifica vasculitis y neutrófilos que infiltran la arteria. Esto es una túnica media de un vaso sanguíneo. Ahora, estos pacientes más o menos se presentan alrededor de los 40 años. Entonces, si viene un paciente de 10 años o 90 años, no. Entonces yo tengo que también tener en cuenta la edad. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos histológicos? Vasculitis necrosante, es decir, el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo va a formar granulomas y va a disminuir el flujo sanguíneo y va a generar necrosis de dichos órganos. Formación de granulomas extravasculares e intravasculares. Y si se afecta el riñón, puede generar glomerulonefritis pausinmune con semilunas.
El mecanismo inmunológico de estos casos es la presencia de ANCAs, recuerden, pero esta formación de ANCAs no es al 100%, pero por lo que podemos demostrar es más del 90%, son los famosos ANCA-C, el ANCA-C, es decir, contra el citoplasma. ¿Y cuál es el diana? El diana va a ser contra la proteinasa 3. Entonces, yo les comentaba, ¿no? Yo recordaba para el examen de la RECI con esto, miren. Pueden, obviamente, ustedes tener su propio memotécnico, pero miren, esta W de Wegener, si yo lo giraba, me iba a ser ahí, ¿no es cierto? La W. Entonces, yo ya sabía que el 3 era proteinasa 3. Bueno, tal vez alguna otra parte me jalaba o trataba de recordar de esta curvita que era citoplasma, ANCA-C. Wegener es ANCA-C contra la proteinasa 3. Más o menos eso recuerdo para la vasculitis de Wegener, ¿no? Más o menos así estudiaba para la RECI para acordarme de esta vasculitis. Ahora, las vasculitis por Wegener pueden atacar, miren, varios órganos: vía respiratoria, pulmón, riñón, ojos, piel, sistema nervioso, corazón. Pero para el examen de la RECI nosotros nos vamos a guiar de la vía respiratoria superior. Cualquier caso clínico en silla de montar, sinusitis, estenosis traqueal subglótica, esto y con alguna patología pulmonar que me muestre que son nódulos cavitados, lo primero que tengo que sospechar es Wegener. Y fijan, el caso clínico nos van a dar el ANCA positivo, ¿no? El paciente que tiene ANCA-C positivo, listo. Yo ya voy a hacer el diagnóstico de Wegener. Acá tenemos un reporte, es un estudio, miren de dónde, de 158 pacientes con Wegener. ¡Wow! ¡Qué capísimos estos investigadores! 158 de los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, miren, vamos a la parte respiratoria. Miren, esto es lo más frecuente. Vía, ¿cómo será? Sistema respiratorio superior, vamos a poner. Miren. Vía respiratoria superior, 92% en la evolución de la enfermedad. A un inicio 73, 92. A ver, comparen cuál tiene más. Riñón no, pulmones 85 ya, está bien. Después oídos acá, otros trastornos. Entonces, miren todo cómo se puede presentar. Sinusitis, otitis media, hipoacusia, estenosis subglótica, otitis, dolor en el oído, lesiones en la boca. Bueno, varias manifestaciones. Ahora, un paciente llega, ¿no?, con datos clínicos de afección de vía respiratoria superior, nosotros le vamos a pedir laboratorios. ¿Qué le vamos a pedir específicamente? ANCAs. ANCAs. Esto es positivo en un 90% los ANCA-C contra la proteinasa 3. Ahora, obviamente, en la mayoría de las vasculitis, la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva siempre van a estar altas. La mayoría, pero es inespecífica, ¿no ve? Es inespecífica. Entonces, le pedimos un hemograma, creatinina, unos electrolitos. En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Anemia, disminución de la hemoglobina y aumento de glóbulos blancos. Obviamente, igual esto es inespecífico, no nos ayuda. Si el paciente tiene afección renal, tomamos una biopsia. Si el paciente tiene nódulos cavitados en el pulmón, biopsiamos siempre, doctores. Biopsiamos para demostrar que tiene granulomas. ¿Ok? Entonces acá en laboratorio destacar el ANCA. Yo creo que es lo más importante para el examen de la RECI. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínica, ANCA positivo y biopsia. 3 variables para hacer diagnóstico. Y vamos a excluir infecciones y otro tipo de enfermedades. Tratamiento. 2 fases de tratamiento. Una inducción y la fase de mantenimiento. ¿Con qué vamos a hacer la inducción? Ya sea con glucocorticoides, ¿ok? Y algunos inmunosupresores, ¿no? Si la enfermedad es muy grave, podemos añadir rituximab. La dosis del glucocorticoides va de prednisona a 1 miligramo kilogramo día o pulsos de metilprednisolona cuando el paciente está muy grave, está a punto de fallecer. Una vez que salga del cuadro, más o menos 3-5 días de las dosis de pulsos de metilprednisolona, añadimos un tratamiento de mantenimiento, que esta suele ser de 3 a 6 meses y
pues, se puede realizar el medicamento de elección acá es la satioprina, a 2 miligramos kilogramo día. No es necesario que memoricen las dosis, ¿ok? Es suficiente de saber acá pulsos de metilprednisolona, ¿ok? Dosis altas y la fase de mantenimiento con acetoprina, ¿ok? Ahora, ¿por qué mueren los pacientes? ¿Por qué fallecen? Los pacientes que llegan a unidad de cuidados intensivos por un problema de vasculitis es que la mayoría de estos pacientes reciben pulsos, muchos inmunosupresores. Entonces ahí las bacterias se llegan, pues hacen neumonías asociadas a ventilación mecánica y por eso fallecen. O porque tienen un daño irreversible tanto de los pulmones o de los riñones. Entonces, y también predisponen la formación de eventos protrombóticos. ¿Ok? Muy bien, doctores. 20 segundos por pregunta, por favor.
Muy bien, vámonos a otra vasculitis ANCA positivo que es la polangitis microscópica. Esta es una vasculitis que sobre todo ataca los pequeños vasos, es decir, los capilares, están las arteriolas y las vénulas. ¿Cuál va a ser nuestro tip para la residencia? De que esta principalmente ataca riñones. Y esta no forma granulomas, no forma granulomas. ¿Y cómo voy a diagnosticar? Alguien dirá. Esta no hay afectación de vías respiratorias. El paciente va a tener datos de hipertensión arterial y datos de compromiso de hematuria. Como afecta al riñón, entonces tengo que buscar hematuria. ¿Cómo voy a buscar esto? Con el examen general de orina o con el sedimento urinario. La frecuencia es de 3 a 5 casos por cada 100.000 personas, es decir, es frecuente nomás en nuestro medio. Es 57 años y leve predominio en hombres. La fisiopatología es que afecta, hay una necrosis fibrinoide de estos pacientes. Y los riñones, ¿qué va a suceder allí? Una glomerulonefritis pausinmune. ¿Ok? El mecanismo es ANCA. El daño va en los vasos sanguíneos. Si nosotros hacemos biopsia, vamos a encontrar varios anticuerpos contra el neutrófilo, específicamente con distribución perinuclear, ANCA-P. ¿Y cuál va a ser mi diana? La mieloperoxidasa. Mieloperoxidasa. ¿Ok? ¿Cómo llega el paciente? El 79% de los casos es riñón. Para el examen, riñón. Después puede tener hemorragia alveolar, infiltrados alveolares. Aquí lo que nosotros debemos destacar es afectación renal. ¿Ok? En piel podemos encontrar púrpura, en sistema nervioso central, mononeuritis múltiple, dolor abdominal, pericarditis, disfunción, muchas otras cosas que están presentes, pero no es relevante para el examen. Ya para un reumatólogo, incluso el mundo de la reumatología, un fellow de solo vasculitis primarias. ¿Ok? Entonces, para nosotros, para el examen de la RESI, renal. Bueno, el paciente viene con síntomas constitucionales inespecíficos, pero nosotros debemos ir a buscar si el paciente tiene aumento de la creatinina, tiene hematuria, está eliminando proteínas específicamente. ¿Ok? Entonces, le pedimos laboratorio. Todo paciente que viene con sospecha de vasculitis, siempre es bueno solicitar PES, BCR para ver si hay inflamación. En la mayoría de las vasculitis vamos a encontrar anemia, leucocitosis. Esto es importante, la orina y el ANCA. Y aquí vamos a aumentar la creatinina y NUS. Eso es importante. ¿Qué vamos a buscar en la orina? Hematuria y proteinuria. Y el 75% de los casos van a ser ANCA-P, perinuclear, y su diana va a ser contra la mieloperoxidasa. El diagnóstico con clínica, biopsia renal o cutánea y el ANCA positivo. ¿Ok? Tratamiento, inducción con prednisona o ciclofosfamida y en casos graves con dosis más altas y en mantenimiento acetoprina, metrotexate o rituximab. ¿Ok? Muy bien, doctores. Vamos volando.
Muy bien. La otra es un paciente con asma, ¿no? Que difícil tratamiento y vamos a sospechar una granulomatosis eosinofílica. Esta vasculitis es sistémica, afecta a los pequeños vasos y medianos vasos. El paciente suele tener asma, eosinofilia periférica e infiltración tisular eosinofílica. La triada clásica, esto anótense por favor en su resumen. Paciente con asma bronquial y que tiene una eosinofilia periférica de más de 1000 células por microlitro y el paciente debemos demostrar a través de la biopsia una vasculitis granulomatosa necrosante. Esta, la verdad, nunca he visto. La verdad, un Churg-Strauss, nunca lo vi. Porque miren, es de 1 a 3 casos por cada millón. Imaginemos que en Bolivia somos 12 millones aprox. Deben haber, por 2 le pondremos en promedio. Unos 10 casos deben estar por ahí rondando. Tal vez están activos o no inactivos en toda Bolivia. La edad promedio son 48 años, predominio leve en mujeres y afecta a adultos y jóvenes. Si nosotros hacemos una tomografía, vamos a encontrar granulomas. Miren esta imagen, granulomas. Y esto necesitamos biopsiar. Necesitamos biopsiar. Y en la inmunología vamos a encontrar hipereosinofilia y aumento de la interleucina 5. Recuerden, la interleucina 5 es una de las interleucinas que estimulan el aumento de la cantidad de los eosinófilos. Y estos pacientes también tienen ANCA positivos. El ANCA es perinuclear. Sobre todo en el 50% de los pacientes suelen estar presentes este ANCA. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro de esta granulomatosis eosinofílica hay 3 fases. La fase prodrómica, donde el paciente tiene alergias. Puede tener, por ejemplo, acá rinitis, puede tener asma, puede estar asociado la rinitis a pólipos nasales de difícil manejo. La siguiente fase viene la eosinofilia, aumento de la producción de eosinófilos. Normalmente esta suele estar en más de 1000 microlitros. Vamos a tener en pulmones nódulos. Estos nódulos pueden ser migratorios, pueden encontrarse el lóbulo superior, medio e inferior. Incluso pueden generar neumonías eosinofílicas. Y la siguiente fase recién viene la fase vasculítica, donde el paciente ya tiene mucho compromiso. Cuando un paciente llega al hospital, lo primero que nosotros vamos a sospechar es neumonía, ¿no? Una exacerbación de asma, etcétera. Y a medida que vayamos solicitando no mejora con nuestro manejo, vamos a sospechar Churg-Strauss. Ahora, para el examen de la RECI, recuerden que los pulmones tienen una afección del 100%. Luego está la parte neurológica. A todo paciente con Churg-Strauss es importante realizar el examen semiológico neurológico para identificar mononeuritis múltiple. Después están otras manifestaciones. Dentro de los laboratorios, eosinófilos. ¿Más de cuánto? Más de 1000 células por microlitro, en 80% de los casos. IgE aumentada y ANCA positivos en un 40 al 50%. El ANCA P principalmente contra la mieloperoxidasa. Dentro de la biopsia, ¿qué vamos a encontrar? Una vasculitis necrosante, vamos a dibujarnos allí, tendencia a los eosinófilos y granulomas extravasculares. ¿Ok? El diagnóstico es con la clínica, paciente con asma, eosinofilia, datos de vasculitis, confirmamos con biopsia, descartamos diagnósticos diferenciales y el tratamiento es con corticoides. Y en enfermedad grave, pulsos de glucocorticoides con ciclofosfamida. Terapias biológicas, esa es la gran diferencia. Recuerden que acá la interleucina juega un rol importante porque esta va a estimular los eosinófilos. También las células plasmáticas van a aumentar la síntesis de inmunoglobulina tipo E, entonces tenemos que ir fármacos contra esta interleucina. Y una de esas terapias biológicas es el mepolizumab, que también hemos visto en asma, el mepolizumab, que va contra la interleucina 5. Esta ha demostrado disminuir la actividad, las exacerbaciones asmáticas que nos pueden ayudar al manejo. Y el rituximab para casos refractarios. ¿Ok? Muy bien, doctores. 20 segundos por pregunta, por favor.
Ya. Después, las vasculitis siguientes no son tan preguntados, ¿no? Es bien raro que pregunten una pregunta, a veces algunos años no ingresan, nada. Entonces, estas son vasculitis ya mucho menos frecuentes. La poliarteritis, dice, son varios vasos sanguíneos afectados. Nodosa viene porque hay pseudoaneurismas, sobre todo en las ramificaciones de las arterias. Hay unos pseudoaneurismas. Entonces acá, como se van a formar pseudoaneurismas, vamos a necesitar arteriografías para hacer el diagnóstico. Arteriografías. Esta enfermedad fue descrita por Kussmaul en 1866 y sobre todo afecta las arterias renales. Las arterias renales y la parte de abdomen también. ¿Ok? Y la incidencia y prevalencia es bien difícil de corroborar porque no hay muchos casos reportados a nivel mundial. Entonces, por eso es una enfermedad muy infrecuente. ¿Cómo llega el paciente? Primero, si nosotros hacemos biopsia, básicamente nosotros vamos a encontrar aneurismas microvasculares. Eso recuerden. Después esto de necrosis transmural, lesiones segmentarias, sí, para el patólogo. Para nosotros, para el examen de la red, sí, microaneurismas. Estos microaneurismas pueden generar trombosis e infartos y hemorragias. Entonces, en su resumen, dibújense ahí un riñón, su arteria, la arteria renal, allí, y con otro color un pseudoaneurisma o aneurisma como tal, ¿ok? En estas ramificaciones. O también puede ser de las arterias mesentéricas, principalmente. Miren, esta es una incidencia porcentual de los pacientes con poliarteritis nodosa. ¿Cuál es el órgano más afectado? Puede entrar en el examen. Está el aparato musculoesquelético, seguida de los riñones. El paciente tiene artritis, artralgias y mialgias, pero estos pacientes van a tener básicamente clínica de hipertensión arterial. Entonces, el paciente viene con síntomas constitucionales y el órgano más afectado es el riñón. ¿Cómo llega? Con hipertensión renovascular, con insuficiencia renal aguda. Pueden haber sangrados por microneurismas, pero estas no generan glomerulonefritis. El microaneurisma puede llevar a crisis hipertensiva. Listo. Después pueden tener compromisos del sistema nervioso, tubo digestivo, piel, testículos y corazón. De estos datos, para los exámenes, suelen preguntar del tubo digestivo, dolor abdominal. Cuando el caso clínico en un escenario de vasculitis les mencionen un dolor abdominal postprandial, recordar en poliarteritis nodosa. O un paciente, muy pocas vasculitis atacan testículos. Cuando un paciente sospechamos vasculitis y nos refiere dolor testicular, lo primero que tenemos que sospechar es la poliarteritis nodosa. Laboratorio. En laboratorio no nos va a ayudar mucho, ¿no? Lo primero que nosotros aquí tendríamos que descartar es que el paciente no tenga virus de la hepatitis C ni el virus de la hepatitis B. Entonces buscamos antígenos anti-inmunoglobulina M contra el core del virus de la hepatitis B y la serología para hepatitis C. Listo, en laboratorio. Después creo que estos no son tan relevantes para el examen de la RECI. Entonces, el diagnóstico siempre lo hacemos con biopsia. Y el estudio que nos va a ayudar acá es la arteriografía. Miren esta imagen bonita. Este es de la parte del abdomen, ¿no? Estas son las arterias mesentéricas. Miren cómo se generan los aneurismas. Como si fuera un collar de cuentas. Miren, voy a exagerar los dibujos. Esto es una arteria con varios aneurismas y pseudoaneurismas que se van formando. Esto es por inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, en esta enfermedad no hay un marcador serológico específico, no siempre se encuentran aneurismas y la resonancia y la tomografía no tienen una sensibilidad suficiente para hacer diagnóstico. Tratamiento: casos leves, corticoides; casos graves, corticoides más ciclofosfamida; y si la poliarteritis está asociada a hepatitis B, antivirales como el tenofovir, entecavir más corticoides. Si el PAN está asociada a deficiencia de ADA2, sobre todo en la parte pediátrica, ahí se da etanercept o que pueden generar buena respuesta, ¿ok? Y para el manejo de la hipertensión, siempre ver, ¿no? Si está descartar que no tenga una hipertensión arterial aguda.
Preguntas para el examen. Es una vasculitis necrosante segmentaria. No afecta el glomérulo. Puede estar asociado al virus de la hepatitis B más que el C, ojo. ANCA son negativos. Se forman aneurismas microvasculares viscerales, sobre todo aquí está afectada la parte renal. El diagnóstico se hace por biopsia y arteriografía y el tratamiento son corticoides dependiendo de la severidad para añadir inmunosupresores como la ciclofosfamida. 20 segundos, doctores.
Muy bien, autores. Luego vemos las arteritis de células gigantes. Las arteritis de células gigantes es una vasculitis ya de vasos grandes, de vasos grandes, sobre todo de la arteria temporal, aquí es la que más está afectada. Arteria temporal. Dentro de esta arteria temporal hay una ramita que irriga la parte ocular. Entonces, una complicación grave es la ceguera. ¿Cómo llega el paciente? Con cefalea. Llega con cefalea, con claudicación mandibular, con dolor en la región de la arteria temporal, claudicación en los músculos maceteros, principalmente. ¿Ok? Ahora, puede afectar también otros vasos sanguíneos, la aorta torácica, etcétera, pero lo más preguntado, lo más frecuente es la arteria temporal. Esta puede estar asociada a polimialgia reumática. ¿Qué es la polimialgia? Es un trastorno inflamatorio musculoesquelético que se da en personas más de 50 años. ¿Cómo vienen los pacientes? Con dolor, rigidez matutina en la cintura escapular y pélvica. Y muchos de estos pacientes tienen arteritis de células gigantes del 40 al 50% de los casos. Ahora, en laboratorio, ¿qué les puedo dar el tip? El VES, la velocidad de eritrosedimentación. Ah, no, esto pensé que era el laboratorio, perdón. Miren, la edad más de los 50 años, una media de 70 años, mientras que la polimialgia reumática igual es más de 50 años. En ambas, femenino. Miren la incidencia de nuevos casos, de 7 a 32 por cada 100.000 y otros 60 por cada 100.000. Están asociados a genética, sobre todo la arteritis de células gigantes, a HLA DR4 y HLA DRB1, específicamente el 04. Ahora, lo ideal en estos pacientes es hacer una biopsia de la arteria temporal de la zona. ¿Qué vamos a encontrar? Una panarteritis. Todo está inflamado. Tiene infiltrado mononuclear y este infiltrado, estas células, voy a exagerar acá, tienen múltiples núcleos, por eso se denominan arteritis de células gigantes, multinucleadas. El mecanismo fisiopatológico es una activación directa de los linfocitos TCD4 y otras células. Bueno, entonces, la manifestación más común es una cefalea temporal. Después, la hipersensibilidad en el cuero cabelludo, claudicación mandibular, trastornos visuales y otros. Estos 4 creo que es la clave, sobre todo la cefalea en la región temporal. Esa es la más frecuente. Ahora, ¿cuál es la complicación más grave? Los trastornos visuales, sobre todo llegar a una neuropatía óptica isquémica. Esto, la ceguera, es la complicación más severa o más, ¿cómo sería? La más grave en cuanto a la complicación de estos pacientes. La polimialgia reumática, lo que refiere al libro de Harrison, esta es más de 30 minutos. Cintura escapular, cintura pelviana. En laboratorio, ¿cuál es el tip en laboratorio? La velocidad de eritrosedimentación. Esa es la que está alta. Esa. Vamos a buscar. La velocidad de eritrosedimentación está alta tanto en la arteritis de células gigantes como en la polimialgia reumática. ¿Qué más podemos encontrar acá? IgG y complementos elevados. La seca y la aldolasa nos pueden ayudar a diferenciar de otras miopatías. Y el factor reumatoide y el anti-CCP para descartar AR. Pero en esto es el BES aumentado. Suficiente con eso. El diagnóstico es clínica en un paciente más de 50 años con elevación de la velocidad de eritrosedimentación. En casos excepcionales, bueno, está indicado realizar la biopsia. Como es parchado, digamos, esta es la arteria, entonces no siempre en todo el contexto está la arteritis, ¿no? Entonces están en zonas parchadas, por eso tiene baja sensibilidad reportar estas lesiones anatomopatológicas. Lo ideal en estos casos es pedir un Doppler pulsado. Este Doppler pulsado, lo que vamos a encontrar es el signo del halo, ¿ok? El signo del halo. Muy bien, con eso hacemos el diagnóstico y hacemos tratamiento. ¿Cuál es la complicación más grave? La ceguera irreversible. Después están descritos el aneurisma aórtico, el infarto cerebral, el infarto miocárdico.
¿Cuál es el tratamiento? Corticoides a dosis altas, entre 40 y 60 miligramos. Y si el paciente tiene riesgo ocular, el paciente ya queja que no puede ver, ahí está indicado metilprednisolona 1 gramo IV por 3 días, una dosis inmunosupresora. En casos refractarios que no mejoren con esto, es contra el tocilizumab. ¿Ok? Pregunta para ustedes, esto ya hemos repasado, ya deben estar dominando. El tocilizumab, ¿contra qué interleucina va? Interleucina 6, 6. doctor. Sí, Eso, doctor. muy bien. Qué capísimos, doctores. Muy bien. Contra la interleucina 6, ¿vale? La polimialgia reumática, dosis bajitas. A comparación, miren acá, dosis altas. Es más o menos esto, es a 1 miligramo kilogramo peso de corticoides. Para la polimialgia reumática es de 10 a 20, ¿ok? Inmunosupresores en casos refractarios, tocilizumab, antiinterleucina 6, metrotexate, ¿Cuáles son? Preguntas, ¿no? ¿Cuál es el vaso frecuentemente afectado en arteritis de células gigantes? La arteria temporal. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de la polimialgia reumática? A ver, busquemos rigidez matutina en cintura escapular y pelviana. A ver, debilidad muscular, no. Claudicación mandibular, no. Dolor articular, no. Pérdida progresiva, no. Inciso B, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas puede prevenirse si se inicia precozmente el tratamiento de la arteritis de células gigantes? La ceguera, ¿no? Cuando ustedes contesten preguntas, leer la pregunta y la respuesta. Y recién buscas, ¿no? Recién buscamos. Pérdida de peso, aneurisma, claudicación, ceguera. Esto. Y el tratamiento en la ceguera es pulso de metilprednisolona. ¿Cuánto? 1 gramo por 3 días. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes estudios es esencial para confirmar el diagnóstico? Biopsia. Si no tenemos biopsia, ecodoppler. Ecodoppler. A ver, veamos. Resonancia magnética, no. Tomografía, no. Biopsia de la arteria temporal, está fácil, ¿no? Determinaciones de la IL-6, no. Medición de la creatina quinasa, esto nos va a ayudar para las miopatías, ¿no? Por ejemplo, miositis y demás. Pero aquí es inciso C. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más específica de arteritis de células gigantes y no de polimialgia reumática? Fiebre, cefalea, fatiga, aumento de PCR. A ver, dice, este aumento del PCR, si estuviera BES, me pudiera hacer dudar, ¿no? Pero dice clínico, entonces cefalea, ¿no? Dice, es más específico, sí, cefalea yo creo. Ahora, si fuera polimialgia, ahí podríamos buscar rigidez de hombros. ¿Cuál es la complicación más temida de la arteritis de células gigantes? Infarto renal, no. De la complicación más temida es la ceguera. A ver, infarto renal, infarto miocárdico, ceguera permanente, esta, ¿no? Ceguera permanente. Disfunción hepática, no. Trombocitopenia, no. Muy bien. ¿Qué hallazgo de laboratorio es más característico de arteritis de células gigantes? El aumento de BES. En otros libros debe estar como BES, velocidad de eritrosedimentación. ¿Qué otros nombres más recibe? Pues velocidad globular sedimentación, etcétera. Entonces busquemos eso. Creatina quinasa no. Esto es más para miositis. Para creatina quinasa polimiositis. Esto entra en otros países, ¿no? Leucopenia, no. Aumento de velocidad de eritrosedimentación. ¿Ves? Hipercalcemia, esto es más para síndrome paraneoplásico, síndrome de lisis tumoral. Lisis tumoral. Trombocitopenia, muchas causas. Muy bien. Listo, con esto terminamos, doctores. La arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu. A ver, vamos a permítanme. Ya, ahora sí. La arteritis de Takayasu principalmente va a afectar arterias de mediano y grueso calibre. Específicamente, miren esta imagen, en el callado de la aorta. Este es el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Del ventrículo izquierdo sale y se inflama el callado de la aorta. Entonces, como se inflama el callado de la aorta, los vasos sanguíneos en el miembro superior derecho y en el izquierdo van a ser asimétricos. Los pulsos van a ser
asimétricos. Es una enfermedad bien de baja prevalencia e incidencia. Miren, de 1.2 a 6.6 casos por millón, ¿no? Muy bajito. Ahora, suelen preguntar cuáles de las arterias es la más afectada. Veamos el cuadro del libro de Harrison. Esta es la frecuencia de anormalidades arteriográficas en la arteritis de Takayasu. Miren, 93% la subclavia. Eso tenemos que recordar. Seguida de carótida primitiva y otros vasos sanguíneos, otras arterias. Cuando se afecta en la subclavia, el paciente va a tener claudicación en el brazo, fenómeno de Raynaud. Esta claudicación, esto es lo que nos va a ayudar, la clínica, claudicación. Paciente femenina, asiática, que viene con pulsos asimétricos, nos pueden preguntar, ¿no? Que viene con presión arterial asimétrica, que viene con claudicación en el brazo. Listo, estos datos nos va a ayudar a sospechar la arteritis de Takayasu. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a diagnosticar estas lesiones? Por arteriografía, por angiotomografía. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener la fase prevasculítica, síntomas inespecíficos, y la fase oclusiva. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Disminución de pulsos, el famoso pulso ausente. Miren esta imagen, cómo está con contraste, y miren esta inflamación. No, imagínense el brazo, no encontramos pulsos. Hay una asimetría en la presión arterial, soplos arteriales, específicamente en la subclavia y carótidas, claudicación, es decir, no puede alzar los brazos. Entonces eso es importante. ¿Qué más? Datos de laboratorio, nada específico. Probablemente la inmunoglobulina tipo IgG aumentada. El diagnóstico, mujer joven con síntomas sistémicos y claudicación, asimetría de los pulsos en miembros superiores. ¿Qué vamos a solicitar? Una arteriografía contrastada para buscar las estenosis e irregularidades de estos vasos sanguíneos. ¿Ok? Tratamiento, corticoides de primera línea, inmunosupresores y en casos refractarios, la terapia biológica anti-TNF, tocilizumab, abatacept. Obviamente, no es suficiente con esto. Como está con estenosis, la subclavia, necesitamos del cirujano cardiovascular o el del vascular para que permita el flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la arteria comúnmente afectada en arteritis de Takayasu? Habíamos visto que la subclavia, de memoria, la subclavia. Busquemos. Coronaria izquierda no, esto es más de pediatría. Arteria pulmonar, esto es más para tromboembolismo pulmonar. La presión arterial sistólica menos de 18. Callado aórtico y sus ramas, esto está en segundo lugar. Arteria femoral superficial, arteria carótida externa. Entonces acá es la subclavia, pero si no está la subclavia, en segundo lugar está el callado aórtico. Miren, veamos el esquema. ¿Dónde está? Miren, subclavia, ¿ok? La carótida primitiva, esto va a predicción con el callado aórtico, ¿ok? Entonces, hay una parte en el libro de Harrison donde dice esto, ¿no ve? Predicción por callado aórtico. Pero si nosotros miramos la tabla, es el cuadro es la subclavia. Entonces pareciera que hubiera una contradicción. Pero esto es siempre, ¿no? La subclavia en la mayoría de los libros. Entonces acá seguramente como patrón de respuesta debe estar el callado. Miren, callado aórtico. ¿Qué hallazgo físico? Ok, en otra palabra sería ¿cuál es la manifestación clínica con mayor fuerza para el diagnóstico? Petequias, nódulos, asimetría de pulsos. Esta es la manifestación importante. ¿Qué prueba de imagen es fundamental? Arteriografía por tomografía, ¿ok? Radiografía, esto no nos va a ayudar. Eco Doppler transcraneal, esto nos va a ayudar para una vasculitis del sistema nervioso central. Arteriografía conversional, esta sí, sobre todo de los vasos proximales a la aorta, esta sí. Tomografía pulmonar de alta resolución, esto nos va a ayudar para enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ecocardiografía transesofágica, esto será para endocarditis y otras enfermedades, ¿ok? Entonces, en este caso,
la arteriografía. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico? Principalmente la estenosis, ¿verdad? Arterial progresiva. ¿Cuál es la causa de muerte de pacientes con arteritis? De muerte. Algo cardíaco tiene que ser, ¿no? De muerte. Insuficiencia hepática no. Cáncer no. Insuficiencia cardíaca sí. Neumonía no. Sepsis no. Falla cardíaca, ¿no? En realidad esto podría llegarnos a un choque cardiogénico. Muy bien. En una mujer joven con ausencia de pulsos, está bien, ausencia de pulsos. Primero aquí sospechar una malformación, ¿no? Una malformación arteriovenosa. Soplo subclavio, listo, esto nos ayuda. Soplo subclavio. Entonces aquí básicamente tacayazo. ¿Qué hallazgo apoya el diagnóstico? Estenosis, hipercalcemia, aneurisma micótico, irregularidad de la aorta en arteriografía. Esta. Lesiones glomerulares no, ¿no? Este en inciso D. Muy bien. A ver ustedes esta pregunta. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. Mañana es la última clase de reuma que vamos a ver osteoartrosis. Un tema muy facilito, 10 minutos nos va a tomar. Y el tema de rinitis alérgica. Dos temas fáciles, con eso terminamos reuma, ¿vale? Entonces ahorita les voy a enviar los quizzes, los simulacros, para que puedan retroalimentar la parte de reumatología, ¿ok? Muy buenas noches. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, algo que quiera consultar?